Dios te bendiga, esta es la paz contigo. Hoy traemos el tema de rugido de león. En Amos capítulo 3, versos 7 al 8. Está muy interesante este pasaje porque viene la profecía de un hombre inculto, un hombre pastor de ovejas y recolector de frutos. Muchos al ver a este hombre probablemente pensaban que no podía ofrecerles gran cosa, ni mucho menos decirles que estaban en sus pecados. Es curioso cómo nosotros como personas podemos estar prósperos, podemos estar aparentemente bien y pensando que no debemos nada, sin embargo Dios dice lo contrario. La prosperidad no siempre significa que estamos bien con Dios. Es más, la prosperidad es simplemente la muestra de que vamos a pasar por quien sea para tener lo que nosotros pensamos merecer. Y es aquí donde entramos en un reino totalmente inicuo, necio, recordando que principalmente Amos profetiza contra Israel, es decir, contra Samaria, una temporada antes de que cayera conquistada por los asirios. Uh, Fue más o menos en el reinado de Jeroboam II. Esto es importante porque cuando Israel se divide tanto en Samaria como en Judá, Israel queda con un rey llamado Jeroboam, quien restaura la adoración a ídolos con tal de que su pueblo no vaya a adorar a Judá. Y esto fue totalmente perjudicial porque aunque Jeroboam tuvo oportunidad de arrepentirse, realmente no lo hizo de corazón. Trayendo gravísimas consecuencias, entre ellas técnicamente más bien desaparecer las 10 tribus de Israel y quedando solamente judíos y los benjamitas. Ya sin tanto preámbulo, recuerda que Dios habla en todo tiempo, Dios habla en todo momento. El problema es que nosotros no queremos escuchar. En el tiempo de Amos hay 4 profetas registrados. Es Amos, Miqueas, Oseas e Isaías. Ellos 4 lanzan profecías tanto contra Samaria como contra Judá y ninguno escucha. Y fíjate lo realmente curioso. Judá vio la caída de Samaria y a pesar de haber visto la caída de Samaria, no se arrepiente de sus pecados. Ahora sí, Amos 3, versos 7, 8. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Punto número 1. El Señor siempre revela su voluntad por medio de sus siervos. Nosotros muchas veces pensamos que podemos hacer como querramos, como pensamos, como mejor nos parezca, pero el Señor ya tiene revelada su voluntad en su palabra y por medio de aquellos que enseñan lo que Él quiere. Sin embargo, somos como los de Israel y los de Judá. Hacemos como que no nos hablan. Hacemos como si no hay palabra de Dios y no hay nadie que nos pueda juzgar. Sin embargo, Dios ve nuestros pecados y nos manda a sus mensajeros para decirnos que nos arrepentamos de nuestros pecados. A pesar de eso, llegamos a ser muy soberbios y al igual que en la profecía de Amos, podemos llegar a decir, ¿y este qué me va a enseñar? ¿Y este quién se cree para decirme? ¿Y este acá? ¿Y este allá? Eso solamente refleja un corazón orgulloso y un corazón envuelto por el pecado. Nosotros necesitamos estar sensibles a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos saber que Dios está hablando en todo tiempo y en todo momento y no pensar que Dios nada más habla de vez en cuando. Dios conoce aún los pecados más secretos de nuestro corazón y de nuestro ser, los que cometemos o hemos cometido. Y a pesar de que sabemos que Él conoce todo lo que hay en nosotros y nos dice, va a venir juicio, nosotros decimos, ¿por qué va a venir juicio si Dios es amor? ¿Por qué va a pasar esto si Dios es esto?
Oye, Dios sí es amor, pero el pecado no prevalece contra Dios. El pecado tiene que ser castigado. Nosotros no podemos burlar a Dios y decir nunca hemos pecado ni nunca hemos fallado. Nosotros tenemos que estar en una constante examinación. Y es lo que Amos le decía al pueblo de Israel y aún al de Judá. Examínate, obsérvate en tu corazón. Y pone una alegoría demasiado completa. Nada más vamos a tomar la del verso 8, pues si gustas leer del 1 al 8 y vas a ver las alegorías que Amos toma. Amos está diciéndole al pueblo, si ustedes vieran un león en el camino, ¿no se espantarían? ¿No temerían? ¿No se prepararían? Y luego dice, verso 8, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién no enseñará si el Señor está hablando? ¿Quién no dirá la voluntad del Señor si Dios está hablando? Pero pon atención en el contraste. El león ruge y el pueblo se espanta. Dios habla y como si nada pasara. Qué raro, ¿no? Debería de ser igual o al revés. Si Dios habla, debes de temer. Si Dios está diciéndote que te examines, deberías de temer porque Dios sabe aún lo más profundo y lo que nosotros estamos ocultando. Pero en lugar de temerles, nos espantamos más por el león que ruge. El león que está ahí en el camino acechando a su presa. El león, porque lo vemos, nos da temor y miedo. Pero a Dios, porque no lo vemos, no nos da ni temor ni miedo y decimos, ¿quién es Dios para juzgar? Pero Dios es el creador, Dios es el que hace todo y Dios es el que deberíamos de estar atentos y escuchando para examinar nuestras vidas. Curiosamente hay cristianos que dicen, esa palabra no es para mí, pero es como si dijéramos, Dios se equivocó, Dios falló al mandar a su siervo con esa palabra. Pero Dios no se equivoca, Dios está rugiendo, así como el león, por ejemplo, para que nosotros estemos atentos a qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Curiosamente, la iglesia escucha el mensaje, la iglesia escucha la palabra de Dios, pero no hay cambio en nosotros. Pero si pusiéramos un león en el altar, un león físico de esta naturaleza, todos estarían con miedo y temblando, pero si ponemos a Dios en el altar, algunos hasta hacen sus fiestas paganas, otros hacen hasta sus músicas como quieren, pero no buscan a Dios, no buscan al Padre, no temen a aquel que es sobre todas las cosas. Pero no fue un león, dice el profeta Amos, porque con el león estarían hasta calladitos y tratando de que el león no los observara. Pero Dios nos está observando. El rugido de Dios es, basta de tu pecado, basta de creer que eres próspero y no has hecho nada malo. Examínate, ve qué hay en tu corazón y no te creas santo. ¿Sabes? El pueblo cuando fue conquistado por Asiria, el pueblo de Samaria, fue exterminado por no reconocer su pecado. Y nosotros seremos exterminados si no reconocemos nuestra maldad, si no nos examinamos, si pensamos que siempre estamos bien y adecuadamente. Si bien no estoy diciendo que siempre estemos mal, estoy diciendo que siempre es necesario que nos examinemos para ver si estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y que cada vez que estemos escuchando su palabra, su rugir, en este caso, lo que es su voluntad, nosotros estemos atentos para cambiar nuestra conducta y nuestra actitud. Para muchos nos es difícil, para muchos no queremos, pero es necesario escuchar a Dios hablando, porque aún en la alegoría usa lo de la trompeta. Si escuchas la trompeta no te preparas y no estás atento, mas si escuchas la voz de Dios ni te preparas ni te pones atento. ¿Por qué para una cosa sí y para la otra no? La palabra de Dios sigue siendo testificada y proclamada en las calles, en las redes y en todos lugares, y en lugar de estar atento y preparado, estamos descuidados y vamos de corriente en corriente y de doctrina en doctrina, pero sin estar considerando a Dios, sino solamente nuestro propio gusto, nuestro propio placer y no a Dios. Este es el problema que tenemos como sociedad y como iglesia hoy en día. Necesitamos considerar a Dios, si no nos va a pasar igual que el pueblo de Samaria. Vamos a ser conquistados y destruidos a pesar de ser iglesia, pero si estamos considerando la palabra de Dios, seremos prosperados realmente. En pocas palabras, es lo que dice Amos. Amos nos llama a la autorreflexión, a la
autoexaminación en contraste con la palabra de Dios y cambiar nuestra vida. Amén.